Eso realmente es el más fácil de hacer. Entonces vamos a irnos por acá al diagrama de flujo. Vamos a ponerlo en un cuadrito aparte. Entonces voy a decirle aquí que es un entero. Lo voy a llamar sensor de temperatura. Va a ser igual a... Entonces para leer una entrada análoga simplemente voy a decirle analog read y le voy a dar el pin. ¿Sí? El pin en este caso es el pin... perdón. Ese sería A0. Que es el pin en donde está conectado el sensor de temperatura. Entonces, ese conversor análogo digital es de 10 bits y eso significa que esta lectura de temperatura que me va a hacer está entre 0 y 1023. Listo, entonces con esta instrucción voy a hacer la lectura de mi sensor de temperatura. Entonces me voy a venir acá al Arduino y acá entonces lo único que tengo que hacer es decirle int s temperatura va a ser igual a analog read el pin a 0. Yo también podría venir y definir acá y decirle es que el pin del sensor temperatura es igual a 0. Listo, y podría poner acá, ¿dónde está? Aquí poner pin sensor de temperatura. Pero en este caso lo voy a dejar así. La lectura la voy a hacer en un solo lado, entonces pues voy a dejarla por ahora así. Entonces, ¿cómo hago para saber si esto me está leyendo? Pues lo mismo que hemos hecho. Acá en el mensaje, lo que puedo hacer es adicionarle llamémoslo ST, ese sensor de temperatura. ¿Listo? Entonces vamos a compilar. Vamos a venirnos al Proteus. Vamos a darle aquí play. Y fijémonos que ahí entonces me salió la lectura del sensor de temperatura. En este momento mi potenciómetro está aproximadamente en la mitad. ¿Sí? Si lo miramos aquí, está en el 50%. Si yo empiezo a variar ese potenciómetro, debería ver que mi lectura acabaría. ¿Sí? Entonces vamos a darle aquí, por ejemplo, ahí lo bajé todo. ¿Sí? La lectura de temperatura está en 102. Y si lo subo todo, la lectura llega hasta 1023. Entonces, si lo bajo todo, bueno, aquí me está mostrando unos caracteres extraños. Sí, eso es porque el LCD se me está quedando con los caracteres remanentes. Sí, porque esta cadena es más larga. Vale. Vamos a arreglar eso. Entonces vamos a irnos aquí al Arduino. Y antes de empezar a escribir los mensajes, sí, voy a decirle aquí que me limpie el LCD. Sí, antes de escribir un nuevo mensaje. Esto vamos a compilarlo. Vamos a venirnos acá entonces y vamos a mirar si eso nos arregla el problema. Bueno, al principio en el simulador eso se ve un poquito lento, pero bueno, aquí ya arrancó. Vamos a subirlo a lo máximo, ahí está, ST igual a 1023. Vamos a bajarlo aquí, listo, entonces ahí ya no tengo esos caracteres remanentes que hacían que mi número se viera extraño.
Aquí veo que me falta un espacio entre la lectura de este sensor y el sensor de temperatura. Entonces yo puedo adicionarle un espacio a esto acá. Entonces puedo decirle aquí que me deje un espacio. O le hubiera podido colocar una coma igual que lo hicimos en los anteriores. Listo, ahí dejo el espacio. Bien, entonces ahí ya tengo de manera básica la lectura de mis pulsadores y de mi sensor de temperatura. Bien, vamos a detener esto. Ahora, la lectura del sensor de temperatura me está dando entre 0 y 1023. Y eso está bien, es un convertidor análogo digital de 10 bits. Pero esa no es la temperatura que yo quiero. Entonces, si yo me voy al PDF, por acá entonces decía... que el potenciómetro funciona en un rango de 15 a 300 grados centígrados. Eso significa que cuando el sensor esté en su parte más baja, debe botarme 15, y cuando el sensor esté en su parte más alta, debe botarme 300. Y bueno, esa tolerancia la vamos a usar después. Entonces, de 15 a 300, pero mi sensor está variando desde 0 hasta 1023. Entonces, Arduino provee una función que se llama map, que la vamos a utilizar en este momento. Y lo que yo voy a hacer es que cuando esta lectura de temperatura se haga, ¿sí?, me mapee eso a los valores que yo necesito. Entonces aquí voy a tener mi variable de temperatura. Esta sí ya va a ser la temperatura. Y voy a decirle que esto es un map de S temperatura. Los valores de entrada están de 0 a 1023 y los valores de salida están de 15 a 300. Entonces, esa función mapea ese sensor de temperatura, cuyas lecturas están entre 0 y 1023, los mapea de 15 a 300. ¿Listo? Entonces, voy a decirle por acá que después de leer esto, entonces la temperatura va a ser igual a map de esa temperatura que está entre 0 y 1023, que lo mapee a 15, 300. Y voy a mostrar esto, porque al final lo que me interesa es esta temperatura, no esta lectura. Entonces vamos a mostrar aquí, quitémosle ST y mostremos temperatura. Vamos a compilar. Y vamos a venirnos acá a Proteus. Entonces ahí me está mostrando temperatura de 149. Voy a bajarla hasta 0. Ahí me muestra 15. Eso serían grados centígrados. Vamos a subirla y eso serían 300. Entonces ahí la función map está haciendo lo que tiene que hacer. Hay que ser cuidadosos de todas maneras con esa función map. Solamente funciona con números enteros. Si yo requiero números decimales, ahí ya esa función no me trabaja. Si en este caso estamos trabajando con una temperatura que tiene una tolerancia amplia, tiene 5 grados de tolerancia, entonces no es necesario utilizar pues números decimales ahí. Bien, con esto entonces tengo las lecturas de mis entradas.